Bien, parece obvio decir que estar rodeado de gente a la que queremos es reconfortante. Sin embargo, la soledad, ese mal tan temido para algunos, también tiene sus cosas buenas. Momentos de reflexión, momentos de paz, de búsqueda interior. Cada vez son más las personas que disfrutan de su soledad, que deciden vivir solas. Un fenómeno actual que ya tiene nombre, son los singles. Pues bien, para hablar del miedo a la soledad, hoy nos acompañan Francesc Turralba, profesor de Ética de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes a los dos. Gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría saber qué entendéis vosotros por soledad. Francesc. Bueno, a ver, yo lo defino como un concepto emocional, ¿eh? Es decir, una cosa es el aislamiento. Hannah Arendt hace esta distinción. Estar aislado, en una habitación, una cárcel. Y otra cosa es la experiencia emocional de sentirse solo. Uno puede estar metido en medio de una gran ciudad, de una quinta avenida, o en una plaza importante de cualquier ciudad de España, y sentirse profundamente solo, ¿no? A pesar de que haya tanta gente allá al lado, ¿no? O sea, el aislamiento es estar separado. En cambio, la soledad es un sentimiento que puede uno buscar o que uno puede hallarse sin buscarlo, pero para mí es un concepto más emocional que físico. ¿Para ti, Manuel? Sí, fundamentalmente estoy de acuerdo. En principio, el aislamiento físico es algo que se produce en muchos momentos y que no se nos ocurre llamar soledad. Nosotros hablamos de la soledad, por así decirlo, como un estado, no como una situación. Es decir, el que alguien pase, supongamos, horas del día solo, trabajando en su casa, etcétera, si mantiene una vida con un entramado de relaciones y tal, pues no se le plantean problemas de soledad. Entonces la soledad tiene que ver con una percepción del tipo de comunicación que uno tiene o no tiene con el resto. Bueno, es curioso porque en este caso, Manuel, creo que no estás solo porque te están intentando localizar por el móvil, me lo han chivado los compañeros de sonido, si lo puedes apagar, pero socialmente es curioso porque está mal vista, está mal entendida la soledad, Francesc. A ver, por lo general, sí. Por lo general sí, de hecho queremos salvar a alguien cuando está solo, cuando opta para estar solo un fin de semana, solo una tarde. Parece que sí, que tiene mala prensa, ¿no? A la persona que dice, oye, quiero estar solo todo el fin de semana, quiero estar solo pues 15 días, ¿no? Da la impresión incluso que es un misántropo o una persona incluso marginal, ¿no? Y yo creo que tenemos que destacar los beneficios también de este estado, que decía Manuel Cruz, que aporta muchos beneficios en todos los niveles y que deberíamos describirlos, pero por lo general genera interrogantes. La persona que trata de frecuentar con cierta periodicidad ese estado que llamamos soledad. Mal entendida entonces, ¿no, Manuel? Bueno, yo tengo la sensación de que el valor social de la soledad ha ido evolucionando. Es decir, hace algunos años, cuando, supongamos, había una crítica a ciertas instituciones, por ejemplo la familia, etcétera, el estar solo era una forma de vivir alternativa a esa. Y entonces el estar solo no tenía mala prensa. O sea, había jóvenes que decían, no, es que yo quiero vivir solo. O le decían a sus padres, yo me quiero ir a vivir solo. Entonces la soledad tenía un valor porque se contraponía a una forma muy concreta de vivir con, en este caso la familia o cualquier otra institución. Esto ha cambiado mucho. Y en este momento es cierto que la soledad, la idea de soledad, tiene una cierta connotación como de exclusión. O sea, el que está solo es porque de alguna manera se ha visto o expulsado o como poco abandonado. Es decir, esta connotación de la soledad como un concepto vecino al de abandono, creo que es el que hace que nos dé un poco de miedo, que nos atemorice. ¿Ese es el motivo por el cual quizás muchas personas le tienen miedo a la soledad? Bueno, yo creo que además porque es un espejo, te pones delante de ti mismo y te desnuda la soledad, muchas veces. Es decir, mientras uno está conectado, está en interacción, está distraído, está divertido, está de algún modo peregrinando de un lugar a otro, no se enfrenta a sí mismo, ¿no? A sus necesidades, a sus miedos, a sus dificultades. La soledad en este sentido es un trabajo de autoexamen. Uno se autoexamina cuando está solo. Y enfrentarse a ese examen no siempre es fácil. Entonces, yo creo que hay una resistencia a la desnudez con uno mismo. Y la soledad te desnuda, te deja sin máscara. Claro, hay que estar preparado, ¿no? Para quitarse esa ropa, Manuel. Bueno, y también creo que hay un elemento que se añade a lo que dice Francesc, que tiene que ver con el hecho de que creo que demasiadas veces hablamos de la vida en común, de la vida con otros, como si fuera una cosa que nos importa relativamente, de la que podemos entrar y salir. Y creo que no nos damos cuenta que la relación con los demás es, pues, en fin,
como el aire de la paloma kantiana, es decir, que la necesitamos, y en el momento en que, aunque sea provisionalmente, se corta esa relación con los demás, de alguna forma el alimento, el oxígeno, nos falla. Y pienso en situaciones muy habituales. Por ejemplo, cuando alguien cae enfermo. Cuando alguien cae enfermo y de pronto está enfermo, nunca había tenido nada y está enfermo un mes, 2 meses, 3 meses, y sus relaciones normales, en el trabajo, con los amigos, se ven interrumpidas. De pronto le falta algo. Y entonces empieza a sentirse como débil. Y los demás son son como un espejo, son espejos que constantemente nos hacen saber quiénes somos. Nos devuelven nuestra propia imagen. Cuando no estamos con nadie durante mucho tiempo, es como si se rompieran los espejos y en algún sentido no supiéramos muy bien quiénes somos. Y eso nos produce un profundo vértigo. Eso valdría para la enfermedad, valdría también para la gente que de golpe se queda sin trabajo y se le interrumpe su red de relaciones, y por supuesto para los ancianos, claro. Además, tenemos que recordar aquella definición, ¿no? El ser humano es un ser social, por definición, ¿no? Aristóteles dice, si está solo, o es Dios o es una bestia. Por lo tanto, para definición, creamos polis, creamos red, creamos vinculaciones, instituciones, y por lo tanto, la soledad no buscada, que es la que ahora decía Manuel, es la que es más inquietante, ¿no? La de que la persona se encuentra encamado porque tiene una enfermedad. Por así decirlo, claro. Pero luego está la soledad buscada, la que uno busca y que yo creo que es oxigenante, necesaria, extraordinariamente positiva, genera muchos beneficios para la persona, y a veces esta buscada también está muy ausente, pero la que te encuentras sin buscarla, esa es difícil de digerir, es la de la viuda, es la del exiliado, es la del enfermo que está encamado incluso en una habitación aislada, y eso naturalmente genera todo tipo de inquietudes en la persona, porque somos seres sociales por definición. Claro, son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Esa soledad obligada o esa soledad buscada. Manuel. Bueno, uno de los principales problemas de nuestros ancianos es la soledad y todas sus derivadas, aislamiento, falta de afectos, tristeza. Bien, la Federación Amigos de los Mayores realiza programas de acompañamiento y socialización y, como no, de sensibilización. Atentos. Sola, sí, estoy muy sola, sí. Magdalena afronta la soledad con una sonrisa. No quiere dejarse vencer por ella. Viuda desde los 60 años y sin hijos, a los 94 su casa está llena de recuerdos y asume divertida el título que le ha dado la vida, el de tía. La casa se ha llenado siempre de sobrinos, porque veréis las fotografías llenas de niños que siempre han estado en casa, los sobrinitos. Ahora ya se han hecho mayores, ya son padres estos hijos, estos sobrinos. Y claro, la familia se esparce, aunque los queremos todos, pero cada uno en su casa. Y en las fiestas estoy siempre con ellos, esto sí, no me fallan nunca. Ya ni me conocen por el nombre, ya me conocen por la tieta. De joven llegó a secretaria de dirección en una empresa extranjera. Sus aficiones la han llevado a cantar en una coral y a ser monitora de yoga, hasta que su espalda le ha obligado a renunciar. Y las renuncias forzadas duelen, tanto como perder la ilusión. Te falta mucho la ilusión para vivir. Y eso es terrible, ¿eh? Son estas cosas que te van privando, te da tristeza. Y no le sirve de mucho que le digan que tiene muy buen aspecto. A mí me gustaría verme o sentirme como me ve la gente. Yo no me siento, yo me siento la edad y la noto. La nota y le asusta pensar que un día no pueda valerse por sí misma. La mente le da vueltas a pensamientos recurrentes, y es que le sobra tiempo y le falta compañía. Por eso recibe como un regalo la visita semanal de una voluntaria de Amigos de los Mayores. Alexandra trabaja en una oficina y es actriz, pero hace un hueco en su agenda para dedicarlo a los demás. Es una manera de darle compañía, de darle conversación, de aprender la una de la otra, porque ella tiene muchísima experiencia en muchos temas, pues hablamos de cosas de la vida, entonces ella te da muchas visiones que ni te lo planteas, porque ella ha vivido todo y tiene, pues eso, un bagaje increíble, tanto de cultura como de conocimientos de la vida, que es genial, realmente ella... Hemos hecho muy buena amistad, realmente. Con Alejandro lo pasamos muy bien y charlamos de muchas cosas, íntimas y no íntimas, y lo pasamos muy bien. Realmente sí, es una buena compañía, porque
Sí, yo la veo como una persona muy activa por la edad que tiene. Entonces también te da pues ideas de cómo quiero llegar a ser cuando tenga su edad. Es muy maja, es muy maja. Dicen diversos estudios que la soledad tiene un impacto real en el estado general de las personas mayores e incide negativamente en el estado de salud. La soledad suele ir asociada a pensamientos negativos y miedos derivados de la falta de relaciones sociales, un desinterés general, la falta de salud o de autonomía. Aseguran en Cruz Roja que el 98% de las llamadas al servicio de teleasistencia son de contacto y no de emergencias sanitarias. La soledad es muy mala compañía. No es para mí sola, no, es para todo el mundo, que es mala compañía. Pero, en fin, hay que pasar, no queda más remedio. Que la soledad me da tristeza, sí, es lo que ya le digo, pero ¿qué le voy a hacer? Aguantarme, ¿no? Te quedas muy desamparada, no sé cómo explicarme. Te deprime, y esto es fatal, ¿eh? Deprimirte es fatal, es muy fatal. Pero en eso también pienso en vencerlo, ¿eh? A veces no me quiero coquinar, no quiero pensar y pienso, bueno, mira, te toca así. Bueno, es que me toque a mí, es que toca a todo el mundo que se hace mayor. No queda más remedio. Los años pasan y tienes que aceptarlos. Aceptarla es el primer paso para afrontarla con éxito. Veamos el caso de esta mujer, Magdalena. Yo no sé si el ser una persona solitaria lleva implícito el sentir la soledad. Francés. A ver, esta soledad es la soledad, yo creo, obligada, ¿no? La persona se ha hecho mayor, muchos de sus vínculos por razones X pues se han ido perdiendo y se encuentra sola en un piso, ¿no? Eso pasa en muchas grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, ¿no? Y por lo tanto es extraordinariamente valioso que haya agentes voluntarios que establezcan este vínculo porque son un estímulo para esas personas, ¿no? Por lo tanto, sí, no cabe duda que esto es un fenómeno que debe hacernos pensar, que no podemos ser indiferentes frente a ello, ¿no? Porque es esa soledad que decía Manuel más relacionada con la sensación de abandono. En cambio, otra cosa es la soledad buscada, ¿eh? Y puede hacerse la transición, decir, bueno, me encuentro así, pero ahora descubro un montón de posibilidades dentro de ese estado en el que estoy ubicado en este periodo de mi vida. Manuel. Sí, a ver, yo creo que hay un elemento muy importante en esto que llamamos de la sensación de soledad. Que la soledad no se produce, como decíamos al principio, solo cuando se está aislado, sino que se puede producir también en compañía. Y no solo porque uno esté rodeado de la multitud, sino que creo que hay un elemento muy importante, y es que, intentaba decirlo al principio, y es la calidad de la comunicación. O sea, hay un estar con otros que finalmente termina generando frustración, que no es auténtica compañía. Y en ese sentido creo que no solamente hemos de aprender a estar solos, sino que hemos de aprender a estar en compañía. Es decir, nuestra sociedad, en fin, hay una especie de broma, de chiste que se repite mucho, ¿no? Esto de cómo puede ser que tenga cientos de amigos en Facebook y cuando me cruzo por la calle ninguno me saluda. Bueno, esto quiere decir que esa compañía no es genuina compañía, que no nos está salvando de ninguna sensación de miedo o de abandono. Entonces, creo que hemos de aprender también a eso. Hemos de empezar, digamos, a reconocer cuándo efectivamente hay una comunicación, cuándo nos encontramos con el otro y cuándo nos podemos encontrar con el otro de maneras que nos sirvan. Por tanto, hay una forma de estar conectado a través de Internet con interlocutores que no significan nada, que finalmente no te alivia de nada. Pero también es verdad que a muchísima gente hoy, por ejemplo, a gente mayor, el tener 4 rudimentos y poder comunicarse con sus nietos escribiéndoles correos electrónicos les salva la vida. Por tanto, lo que no podemos olvidar es la cuestión básica de la comunicación que hay en juego. En eso se sustancia la soledad o no soledad. Claro. Francés, tú escribiste un libro, El arte de saber estar solo. ¿Qué potencia exactamente el estar solo? Bueno, yo ya describí algunos beneficios que además experimento en primera persona, como muchos, ¿no? A ver, por un lado, el estar solo potencia la proyección. Uno proyecta pues la próxima semana, un mes, un año en vista, hace ese trabajo de anticipación, de proyección y por lo tanto de diseño de la propia vida, ¿no? También el trabajo de rememoración. No cabe duda que la soledad también activa esta facultad de rememorar, de recordar. El acto creativo
yo lo vinculo estrechamente a la práctica de la soledad, ¿no? Qué sé yo, la composición poética, la pintura, el ejercicio de escribir, el ejercicio que tiene que ver pues con esto, con un escultor, ¿no? Tiene mucho que ver con el trabajo en el taller solitario durante horas. También hay la creación cooperativa con otros agentes, ¿no? El reconocimiento de tus vínculos, eso que decía ahora Manuel Cruz, es decir, cuando uno está solo se da cuenta de quiénes en su vida son un tú y quiénes son la gente, y por lo tanto puede valorar más y con más exactitud la calidad de los vínculos. ¿Qué relación tengo yo con mi hija adolescente? ¿Qué relación tengo yo con mis alumnos? ¿Qué relación tengo con mi esposa? Es un espacio, un pequeño laboratorio donde uno puede someter a valoración y a examen ese tipo de vínculos con una finalidad, fortalecerlos y también observar la calidad de los mismos y también la fragilidad de los mismos. Para mí es extraordinariamente higiénica y necesaria esa visita periódica a ese estado que llamamos soledad por todos esos beneficios que te ¿Y podemos aprender a estar solos? ¿Podemos aprender a algo que la mayoría de las personas tiene miedo a afrontar, la soledad, que en algún momento de su vida les vendrá? Bueno, yo creo que uno aprende a estar solo cuando aprende, o sea, uno aprende, aunque parezca paradójico, aprende a estar solo cuando aprende a estar acompañado. Es decir, quien confunde la compañía con el ruido, con el alboroto, con muchos amigos o seguidores en una cuenta de Facebook, va a vivir la ausencia de esas relaciones con un auténtico vértigo. Quien sea capaz de distinguir, como decía el poeta, las voces de los ecos, digamos, podrá administrar su soledad y aliviar su soledad mucho mejor. El ejemplo que yo ponía antes, es decir, alguien que valore lo que significa la compañía, puede establecer ese tipo de vínculos, puede escribirse con un nieto, puede escribirse con una amiga que hacía tiempo que no veía, y eso, digamos, le dará vida, ¿no? Y a mí había una cosa que me gustó mucho de la entrevista que habéis puesto, y es el hecho de que esta chica, la chica que iba a visitar a esta señora, Alejandra, en ningún momento ha hablado en términos, digamos... paternalistas, caritativos, no, sino ha dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que está mostrando los déficits de nuestra comunicación. Ha reconocido, y lo decía se notaba que lo decía muy sinceramente, ha reconocido que ella aprendía cuando hablaba con ella. Esto me parece importantísimo, porque significa que hay mucha gente, hay muchos jóvenes de su edad, que por así decirlo, creen que tienen su cupo de comunicación cubierta y resulta que se están perdiendo una posibilidad de aprender, una manera de estar en compañía absolutamente enriquecedora. Claro, yo creo que la razón de ese aprendizaje es por la relación intergeneracional. En la medida en que son todos como yo, comparten las mismas creencias, valores, etcétera, hay mucha endogamia. En la medida que saltas de generación y te encuentras con otro lenguaje, otro mundo, otras creencias, otros valores, se produce el cruce de dos mundos. Y por eso este aprendizaje. Eso se ha analizado a fondo cuando se comparan voluntarios jóvenes que interactúan con personas mayores, que hay un trasvase de mutuos lenguajes y de mutuo mundo. Y eso genera este aprendizaje que no tienes con tus iguales, aunque tenga 500 en la misma cuenta Twitter o Facebook, ¿no? Y a la hora de trabajar esta soledad, ¿hay técnicas para ello, Manuel? Es decir, afrontar esa etapa en la vida. Bueno, imagino que yo tenía un profesor que, hablando de los comentarios de texto, decía: un comentario de texto se puede hacer de 1000 maneras y todas son válidas y se hace bien. Entonces, yo creo que debe haber 1000 técnicas para aprender a estar en soledad. Pascal decía aquello tan citado de que los problemas de la humanidad se resolverían si la gente aprendiera a estar unas horas a solas con un libro encerrado en una habitación, ¿no? Yo creo que yo insistiría en la idea que intentaba plantear antes, ¿no? O sea, uno aprende a estar solo. A lo mejor alguien aprende haciendo, en fin, técnicas, terapias, lo que sea, ¿no? Pero creo que uno aprende a estar solo cuando aprende a estar en compañía. Es decir, estar en soledad es una dimensión fundamental en la vida del ser humano. Los seres humanos siempre han estado solos en diferentes momentos. No es una novedad. La novedad es que hoy nos genere ese vértigo. La novedad es que no sepamos qué hacer con la compañía, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la filosofía, pues María Zambrano decía: pensar es una específica manera de estar solo. Y eso era... Y muy enriquecedora, ¿no? Absolutamente enriquecedora, claro, Sí. solo así. Y otra filósofa muy relevante también del siglo XX, como Edith Stein, decía: bueno, el ser humano es capaz de un doble movimiento, la exteriorización, que es salir hacia afuera para comunicar pensamientos, deseos, anhelos,
y la interiorización, que ese proceso atintra, ¿no?, hacia adentro. Ortega hablaba del ensimismamiento, ¿no?, una palabra extraordinaria. Pero en ese ensimismamiento están los otros también. Lo que te ha dicho ahora Manuel Cruz, lo que has leído en un titular, lo que has escuchado en una tertulia radiofónica. En este trabajo de interiorización también se hace eco de todas estas voces que resuenan dentro de ti y que te permiten también establecer un diálogo con los otros, aunque están ausentes en ese momento. Esto es la soledad sonora, ¿no? Es decir, hay algún tipo de sonido en la soledad que tiene que ver con esa interiorización, que encuentras tu voz, pero en diálogo con otras voces con las que has interaccionado. Manuel, y hablando un poquito de las telecomunicaciones, antes apuntabas que vivimos evidentemente en una era donde las comunicaciones están a golpe de clic. Internet, las redes son un lugar de comunicación, pero también son un espacio para la soledad. Nos sentimos muy comunicados, pero al mismo tiempo muy solos. Bueno, yo lo que creo es que Internet, como cualquier otro instrumento, digamos, su principal virtud es que consiga poner en evidencia lo que somos y lo que necesitamos. Creo que eso es lo fundamental. Pero es una herramienta, es un instrumento. Es decir, la gente en Internet no se transforma en otro. Bueno, a veces fantasea transformarse en otro. Pero quiero decir, lo que alguien dice en un chat es lo mismo que diría escribiendo una carta. No dice otra cosa por ponerse delante de un teclado. No es otra persona por ponerse delante de un teclado. Salvo si se guarda el anonimato. Salvo si se guarda el anonimato, sí. Claro. O si fantasea ser otro, ¿no? Claro. Pero bueno, no dejaría de ser una fantasía. Yo creo que lo importante es insistir en la idea de que la soledad, en último término, en sentido profundo, en sentido fuerte, no existe. Quiero decir, el que entiende lo que él es y su dimensión social, cuando piensa, no está solo. Ya que estamos citando filósofos y nos ponemos estupendos, Platón decía aquello de que el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma. Entonces, si uno es consciente de quién es, con toda su fragilidad y toda su provisionalidad, esa conciencia significa que ya no está solo. El que no tiene esa, digamos, doble dimensión constituyente, el que está vuelto del revés como un calcetín, si no está con otro al lado, piensa que no es nadie. Pero tiene que reconocer que él es simplemente. Y luego también es verdad que en esta gran ágora, ¿no?, que es Internet, en este gran escenario digital donde estamos todos, hay mucho internauta solitario que busca un confidente, la confidencialidad, ¿no?, la posibilidad de encontrar a un tú, ¿no?, quizá porque no lo tengo en mi entorno más inmediato o porque en mi entorno más inmediato pues estoy aislado. Pero el caso es que es verdad que se producen comunicaciones a distancia de grosor por lo que respecta a la privacidad compartida, a los deseos, a los anhelos más secretos, ¿no? Por eso a veces tendemos a banalizar que lo que circula por la red, por definición, pues es frívolo. No, dependerá del vínculo que establezcas con ese otro, ¿no? Pero hay mucho internauta que, dado que en su espacio físico inmediato no tiene ese confidente, lo busca, casi diría, desesperadamente por la red, ¿no? Alguien que me escuche y me salve de esa situación de desamparo. Bueno, pues con esta reflexión vamos a tener que concluir ya. Muchísimas gracias, tanto a Manuel como a Francesc, por la visita y por ofrecernos esta visión de que el estar solo no es tan malo como lo pintan. No, por supuesto que no. Gracias a los dos. Gracias a ti.